de nuevo a este curso de lettering para dummies. Ahora que ya tenemos dominados el falso lettering y el dibujo de tipografías, es hora de empezar a aplicar técnicas de dibujo a nuestros rótulos para que puedan empezar a llamarse lettering. En la clase de hoy aprenderemos la más básica, que es el sombreado, y también algunos efectos que le darán el toque a nuestros diseños. En primer lugar, para aprender a sombrear, tenemos que empezar a pensar en qué lugar estaría la luz que afecta a nuestro diseño, puesto que no es lo mismo, por ejemplo, que la luz afecte de la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda, apareciendo la sombra en esta zona de aquí y esta zona de aquí, que si viniera la luz, por ejemplo, de la izquierda, la sombra aparecería en este lado de nuestro diseño. Y lo mismo con el resto de direcciones. Bien, una vez tenemos clara la dirección de la luz, debemos decidir qué tipo de sombra queremos hacer. La más sencilla sería realizar una línea simple. Una línea simple dibujando la silueta de la letra, pero teniendo en cuenta la dirección de la luz. Más o menos lo mismo que si dibujásemos la letra de nuevo, pero desplazada hacia un lado, o hacia arriba o hacia abajo. También podríamos aportar más profundidad a la letra si dibujamos varias líneas simples, unas seguidas de otras. Es conveniente dibujarlas con lápiz antes de lanzarse a hacer la sombra. Si quisiéramos resaltar más la sombra, lo que tenemos que hacer es dibujarla con un color que resalte, en lugar de con un gris, por ejemplo. Y también podemos hacer la línea gruesa en lugar de fina. Para que dé un poquito más de profundidad. Tenemos que decidir si queremos que la sombra esté más cerca o más lejos de la letra, ya que la podríamos hacer, por ejemplo, pegada a la letra original, que no hubiera ninguna distancia, o podríamos hacerla tan separada de la letra que pareciera otra letra distinta. También a estas sombras les podemos añadir decoración, luces. Es decir, si no queremos que sea una sombra tan sencilla, por ejemplo, podríamos repasar el borde con negro. Y ya se marcaría un poco más la sombra. A esta pues le podemos hacer unas líneas, por ejemplo, en blanco, para que resalten. En fin, hay formas y formas de realizar las sombras, siempre siguiendo la regla de empezar
fijándonos dónde queremos que se aplique la luz. Y nada, con eso ya podríamos empezar a sombrear cualquier letra. Además del sombreado, vamos a aprender otras técnicas que se pueden hacer con nuestras letras en esta clase y que vamos a llamar efectos. Bien, el primero y más sencillo va a ser hacer letras en 3D. Con las mayúsculas es más fácil, pero también se puede hacer con las minúsculas. Realmente esto es bastante similar a hacer una sombra. Ya lo que tendremos que hacer será, como cuando éramos pequeños, y hacíamos un cubo, dibujar la letra de nuevo. Pero separada de sí misma por estas rayitas que he dibujado aquí. Así dibujaríamos la letra. Y ya tendríamos el 3D. En el caso de las minúsculas es un poquito más difícil porque suelen tener más curvas, pero también se puede hacer. Realmente si pensamos más o menos lo que hacemos cuando hacemos la sombra, podríamos hacerlo sin problema. Otra forma de dar volumen con este tipo de técnicas sería hacerlo en negativo. Para ello tendríamos que dibujar primero nuestra letra con lápiz, después aplicar la misma técnica que acabamos de utilizar para hacer las letras en 3D y colorear toda la zona del sombreado. Después borrar el lápiz para que nos quede la forma de la letra en negativo. Reconozco que esta técnica no la había hecho nunca y todavía me cuesta. De hecho he tenido algunos errores. Pero bueno, eso también forma parte de aprender. Ya os dije que voy a aprender algunas cosas con vosotros. Y esta es una de ellas. Bien, otro efecto que también está muy guay es el de los biselados. Son más fáciles de realizar, como muchas de estas técnicas, en las letras mayúsculas, puesto que lo que requiere esta técnica es dibujar triangulitos en las zonas planas y pequeñas. Y después unirlas de esta manera con líneas. También podemos, por ejemplo, para darle más ese efecto biselado, colorear algunas de estas zonas o repasar los bordes, por ejemplo, con negro para que se remarque más. Y aunque es mucho más difícil, vamos a dibujar también una letra minúscula para que veáis que también se puede hacer. Bueno, os voy a dejar algunos ejemplos en pantalla por si os gustan y hagáis captura de cómo podríais interpretar estas técnicas. Vale, creo que no se ve muy claro. Voy a pintarlo y lo repaso con negro para que lo veáis. Como todo en la vida, con práctica conseguiremos hacerlo. Algo así podría ser.
Y luego, lógicamente, a todas estas técnicas se le pueden añadir más. Por ejemplo, a las letras bisladas les podemos hacer una sombrita, lo que ya las haría quedar chulísimas. Y bueno, en resumen, estas son algunas técnicas que se pueden aplicar a nuestros diseños de letras para pues empezar a llamarlos lettering y no únicamente caligrafía. Habrá algunos que nos gusten más, otros que nos gusten menos. Normalmente los más sencillos de hacer ya marcan una gran diferencia a la hora de visualmente apreciarlo, como la línea simple o este tipo de línea, pero para otro tipo de proyectos quizá queramos aplicar algunos efectos un poco más complejos y que pues den un efecto más bonito. Por ejemplo, si vamos a hacer una portada para nuestro bullet journal, tal vez nos interesa hacer un título un poco más elaborado, pero para poner los días de la semana, pues haremos una cosa más sencilla que no necesitemos tanto tiempo para hacer. Y nada, eso ha sido todo por la clase de hoy. En la próxima clase aprenderemos a hacer florituras y algunos dibujos básicos para colocar en nuestras composiciones, como banners y etiquetas. Y nada más, si te ha gustado no olvides dejarme un like, suscríbete si no estás suscrito, campanita para que te avise cuando salga el próximo vídeo y nos vemos la semana que viene. Adiós.